decíamos, verdadera es la afirmación, salvo que nosotros llamamos verdadera también una cosa o una persona. Decimos oro verdadero o un verdadero amigo. ¿Qué cosa significa aquí verdadero? Si ser verdadero significa concordancia, ¿con qué cosa concuerda el oro verdadero? Tal vez con una aserción, evidentemente no. Verdadero es, en todo caso, un término ambiguo. Esto es importante. Verdadero es un término ambiguo. Lo que en la filosofía clásica es la analogía, aquí es la ambigüedad. ¿Por qué? ¿Y algún alemán que matiza la analogía? ¿Algún alemán de Como cuáles? Hegel, Heidegger. Bueno, ellos no hablan de la analogía, No, lo evitan hablan de la mucho. dialéctica. Es su reemplazo, ¿no? Sí, por eso Bernard Lackebrink escribió un libro que se llama La dialéctica hegeliana y la analógica tomista. Verdadero es, en todo caso, un término ambiguo. Pero ¿cómo es que nosotros decimos verdaderas también las cosas y las personas, y no solamente las aserciones? Tal vez verdadero tiene un significado respectivamente diverso si se refiere a afirmaciones o a cosas. ¿Cuál es entonces el significado auténtico de verdadero? Aquel que asignamos a las afirmaciones o aquel en base al cual llamamos verdaderas las cosas. Lo auténtico reemplaza lo verdadero. O bien ninguno de los dos significados prevalece sobre el otro. Pero ellos no tienen entonces una derivación común de otro significado de verdadero que no encuentra para nada expresión en la concepción de la verdad como concordancia. No habrá otro significado de verdad, que es lo que se está buscando aquí. Ese significado de verdad es el desvelamiento, es la aletheia en el sentido griego, que quiere decir que desaparece la máscara que está por afuera y aparece lo que está detrás, que es esa vida espiritual que se busca en el fondo y que es la que aparece también en Hegel, es la conciencia de la cual se hace experiencia, o que tiene experiencia. Padre, ¿qué sería el auténtico? Porque dijo que el auténtico Es el aparecer de lo verdadero, o lo verdadero en cuanto aparece, no en cuanto está formulado en una afirmación y no en cuanto es una cosa. Porque la verdad entendida en este sentido de las afirmaciones y las cosas son dos realidades superficiales. Corresponden al nivel del ente, por comparación con el ser, que es lo profundo. es como que gradualmente se va alejando de las cosas, va alejando la verdad de las cosas y la verdad pasa a ser en un primer momento como objeto, como la cosa como un objeto, y después la verdad pasa a ser Es la vida espiritual, la verdad, que aparece. La verdad entendida como concordancia, como carácter de la afirmación, es por lo tanto ambigua, no suficientemente delimitada en sí e indeterminada en cuanto a su proveniencia. No es por lo tanto comprendida y la obviedad es solamente aparente. O sea, el hecho de que sabemos lo que es la verdad es algo aparente, porque en realidad no lo sabemos. Entrar filosóficamente a estudiar la verdad quiere decir darse cuenta de eso, de que lo que es la verdad es problemático. Es también una inversión del sentido del misterio clásico. Sí. Porque, digamos, hay la profundidad que sigue desbordando, pero en una línea de claridad,
digamos. Claro. Es un misterio en un sentido oscuro, digamos. Sí, es como si fuera noche oscura, no llega, no pasa ese estadio. No, es que busca ese estadio, Ah, lo busca. claro. O sea, para él la oscuridad es Es signo de la verdad, signo de la verdad. porque en la ambigüedad o en la oscuridad es donde aparece lo que está detrás, que es esta vida espiritual. La esencia de la verdad, decíamos, es lo que determina universalmente las verdades singulares en aquello que ellas son. Llamábamos esencia lo universal, el qué cosa es. Hemos procedido en modo que clarifiquemos este concepto de esencia con el ejemplo de lo que entendemos por esencia de mesa. Ahora, sin embargo, es manifiesto que la esencia de la mesa y la esencia de la verdad como tales no son de ningún modo comparables en cuanto a su contenido. Pero es diversa también la esencialidad de estas esencias, o bien la esencia de la mesa tiene un carácter de esencia idéntico al de la esencia de la verdad. Las verdades son como las mesas que están en torno a nosotros, de manera tal que podemos interrogarnos sobre ellas de la misma manera. Nuestro modo de proceder, aplicando el modo de tomar la esencia de la mesa, de la silla y del cajón, de la correspondencia, la pregunta sobre la esencia dirigida a las cosas, directamente a captar la esencia de la verdad, es sin duda legítima o legítimo y evidente. Este modo de proceder es legítimo y evidente. ¿Las verdades son como las mesas? Evidentemente no. Tomar la verdad como si fuera la mesa o como si fuera un ente cualquiera es desvalorizar la verdad. La esencia de la verdad en cuanto a esencia es diversa de la esencia de las cosas inmediatas que tenemos. ¿Y cuál sería la diferencia entre la esencia Que algo es profundo y lo otro es superficial. Lo profundo es lo que no depende simplemente de la manipulación humana, del uso humano, del hecho de que sea un artefacto humano. Lo otro es lo que está en la realidad misma. Admitamos también que la esencialidad de la esencia sea en ambos casos la misma e indique el qué cosa es universal de una cosa. ¿Qué cosa entendemos con la expresión qué cosa es? ¿Y qué cosa significa ser? ¿Lo comprendemos realmente? No. Hablamos en modo tan obvio de esencia, de cuestión de la esencia, de captar la esencia y también de esencia de la verdad, pero en el fondo queda incomprensible qué cosa preguntamos cuando preguntamos la esencia de algo. O sea, la esencia es problemática por sí o es oscura por sí. No es tan fácil preguntarnos por la esencia de las cosas. Esto parece ser una crítica a Husserl, porque en Husserl todo el método consiste en buscar estas esencias, fenomenológicamente. Pero para buscar estas esencias tenemos que saber qué son, y en realidad no sabemos qué son las esencias de las cosas. En el definir la esencia de la mesa o de la verdad, hemos hecho notar que no solamente conocemos ya mesas singulares y verdades singulares, sino también que conociéndolos en cuanto tales, en lo que ellos son en general, los conocemos ya en su esencia,
y más bien que para poder llamar a algo que encontramos o que nos viene al encuentro, en cuanto tab, en cuanto mesa, en cuanto montaña, en cuanto verdad, debemos ya conocer anticipadamente esta esencia. Aquí de nuevo aparece un idealismo más profundo todavía. Hay cosas que nos vienen al encuentro en cuanto son mesa, en cuanto son silla, en cuanto montaña, en cuanto verdad. Es una expresión aristotélica que Heidegger asume, es decir, hay algo en el fondo de lo que es la esencia. No es tan fácil decir que la esencia es una realidad última. En algún momento de su teorización sobre la verdad, ¿la relaciona con la praxis en algún punto? ¿O siempre habla de ella teóricamente? O sea, y en general, Bueno, la verdad es una tarea práctica, como hemos visto en este otro libro, ¿no? Es algo que hay que hacer, o es algo que el espíritu hace. Lo que hace es conquistar, si se pudiese decir así, toda la realidad al espíritu mismo. No es otra cosa que lo que hace Hegel. Y la hermenéutica que nace de Heidegger es un aspecto de la filosofía de él un poco más, ¿cómo diría? Bueno, que antes de Heidegger está Dilthey. No, pero la que nace más de Heidegger, me refiero. Sí. Gadamer y compañía. Sí. Bueno, esa hermenéutica tiene un carácter idealista también. O sea, no es una hermenéutica que se basa sobre la realidad y que trata de captar cómo esa realidad está expresada o está interpretada, o qué juicios hacemos sobre la realidad, sino tiene que ver con esta subjetividad. Es un método para navegar, por decir así, en medio de la realidad, pero sin buscar qué cosa es esta realidad. No, porque creo que Gadamer dice que la verdad es como una espiral que vamos construyendo entre todos. Sí, es siempre la expresión del mismo idealismo eso. Lo que Hegel dice de una manera más absoluta después viene retomado de muchas maneras, por Heidegger, pero también por Ricoeur, porque Ricoeur dice lo mismo, con otras palabras y a veces con las mismas. Y lo mismo Gadamer. Son dos autores que dependen fundamentalmente de este espíritu idealista que está en Hegel y en otros también, no es privativo de Hegel. Para todos los idealistas, porque ahí igual el idealista más, el idealismo también es más claro, ¿no? Gentile, Croce. Por lo menos Gentile es más explícito y o sea, digamos, no se maneja en niveles... Es más realista en cierta manera, Sí. O sea, se aplica más a las cosas como son. El espíritu que está detrás es el mismo, pero como el italiano es más realista por naturaleza y tiene más amplitud cultural, porque hay más arte, hay más historia, etcétera, en Italia, por eso el idealismo está aplicado de una manera más cercana a la realidad. Porque es un lenguaje distinto, es más claro, es un procedimiento más lineal, más... Claro. No sé, por lo menos de lo que leí yo de Gentile, me dio esa sensación y me llama mucho la atención. Porque son todos, sí, emparentados directamente con Hegel. Claro. Y porque ya no es solamente un estilo, porque el estilo en el fondo también habla de otra cosa, ¿no? Son de un carácter muy distinto. Sí, son más cercanos a una realidad más concreta, porque... Es un discurso con el que casi daría la sensación que uno siendo realista podría llegar a tener una conversación más o menos... Porque tienen un sentido más real de la historia, sobre todo. Porque los alemanes hablan mucho de historia, pero la historia no la tienen tan presente, la tienen como un recuerdo, como algo libresco, como algo no plasmado en la cultura de todos los días. En cambio los italianos sí, porque viven en medio de monumentos de todas las épocas, porque tienen arte
de muchos estilos, porque tienen una tradición más fuerte, porque tienen más variedad entre ellos también. O sea, hay más variedad de tradiciones dentro del pueblo italiano. Hay regiones diversas que en realidad eran como países diversos, casi como culturas diversas. Y todo eso convive. Entonces, eso los ayuda a tener un sentido más marcado de la realidad. Los alemanes tratan de interpretar una interioridad, pero una interioridad que en el fondo es vacía, porque no se refiere a una realidad. ¿Qué sucede de este carácter peculiar de la esencia, del hecho de que ella debe ser ya conocida anticipadamente? ¿De qué tipo de necesidad se trata y por qué es así? ¿Es una casualidad, es decir, un dato de hecho que nosotros constatamos y aceptamos? ¿Comprendemos la esencialidad de la esencia si permanecemos desconcertados frente a esta peculiaridad? No. La esencia y la esencialidad son incomprensibles, aún bajo este aspecto. Es decir, si nosotros pretendemos que la esencia sea algo que ya está dado, no entendemos lo que es la esencia. La esencia es algo problemático, la esencia es algo en devenir, es algo que debe aparecer, es algo inquieto, por decir así. Pero una vez admitido que lo que se nos presenta como esencia de la verdad, la concordancia de una afirmación con la cosa, y el modo en el cual intentábamos la esencia, o entendíamos la esencia, sean para nosotros realmente comprensibles por sí, privados de toda forma de incomprensibilidad, podemos poner sin duda este dato para nosotros obvio como base de nuestras consideraciones, para que él garantice efectivamente por sí después y nos pueda reclamar a él como a algo de acertado y de verdadero, como algo de cierto y de verdadero. ¿De qué cosa podemos saber que cuando hemos entendido en este modo es algo acertado? ¿Y qué es lo que es tan obvio y que lo que es tan obvio sea después realmente tal y sea verdadero? Y que la obviedad de algo, puesto que pueda existir, sea la garantía de la verdad de esa cosa o de una proposición. Esto es a su vez tan obvio. Bueno, esto es un método casi psicológico, es un reclamo para poner en duda lo que se sabe. Es decir, lo que parece verdadero no lo es, lo que parece cierto no lo es. Por otra parte, hay un juego también entre la verdad y la certeza. Una cosa es que algo sea verdadero y otra cosa es que sea cierto. Y aquí Heidegger pasa sutilmente de un significado al otro, de lo cierto a lo verdadero. Ahora, eso de la certeza y la verdad es algo que viene desde Descartes en adelante, Sí. desvirtuándose, ¿no? Claro. Y sí, porque está supuesto en la actitud racionalista. El verdadero sería lo obvio, lo evidente, y lo evidente sería cierto. Entonces pareciera que las tres cosas deben coincidir. ¿Por qué? Porque se está suponiendo que cuando uno entiende, entiende todo. Esto es la actitud racionalista. Dice Heidegger, esto es problemático, porque cuando uno entiende, en realidad no entiende. Es algo oscuro. Lo que parece claro, en realidad no es claro. Lo que parece cierto, no es cierto.
Y el hecho de que sea obvio, o sea, que se nos aparezca a nosotros, no quiere decir que sea verdad. O sea, es lo mismo que trata de la modernidad, pero que hace crisis y lo trastoca del todo, digamos. Lo trastoca y lo hace, lo pone al revés, porque lo que en la modernidad es algo negativo, o sea, la falta de certeza, y hay que buscar lo obvio, la certeza, lo evidente, como en Descartes, aquí es al revés. Lo obvio es lo que no se sustenta, porque eso es lo aparente. Entonces hay que buscar esos problemáticos. O sea, hay que ir al revés de Descartes y buscar lo que está en el fondo de Descartes. Y como dice en otro libro, Heidegger, en Holzwege, que quiere decir sendas perdidas, hablando de Descartes, habla de muchos autores ahí, detrás del cogito cartesiano está el volo, es decir, el quiero. Es una actitud del espíritu siempre, es una actitud voluntaria. Sí, el deseo de control de la razón la hizo superficial, y cuando la hace superficial entra en crisis y se entra en el irracionalismo que tenemos. Sí, y a su vez hay que ir a la fuente y hay que buscar el significado verdadero de ese querer que estaba en Descartes y que en él se manifiesta superficialmente como una actitud de control racionalista, como un estar con los entes como si fueran cosas inmediatas, como ir al supermercado. Entonces hay que ir a la profundidad del ente, que es el ser. Este ser no hay que entenderlo en el sentido de la metafísica clásica, porque este ser en ese sentido es una cosa más, aunque sea la principal. Hay que entenderlo en el sentido de esta tarea espiritual, esta vida que se desarrolla y que va abarcando todo, que tiene que abarcar todo. Ahora, el ser para Heidegger, si no se capta intelectualmente, que se capta afectivamente, se capta la angustia y esas cosas. Bueno, la angustia es simplemente una introducción, es un modo por el cual aparece la nada y en la nada se encuentra la actividad de la nada, que es lo que aparece. Eso sí está en Hegel ya, casi literalmente. La nada sigue la oscuridad. No, la nada es lo mismo que el ser determinado en el sentido hegeliano, o sea, la nada es el hecho de que estas cosas finitas no tienen sentido, porque son superficiales, y no son más que el fruto de la actividad del espíritu, que es productiva, que necesita cosas para moverse superficialmente y las produce de esa manera. En ese sentido no hay diferencia entre los artefactos y los entes para Heidegger. La filosofía del ente, en el sentido metafísico normal, es como una especie de técnica más desarrollada. Otra de las frases famosas de Heidegger es que la ciencia no piensa. O sea, la ciencia que sirve para fabricar artefactos no piensa lo mismo que no piensa la metafísica del ente. Pensar es ponerse en duda de esta manera y abrirse a la posibilidad de que las cosas sucedan pero no sucedan, etcétera, de que esto pueda ser así pero que en el fondo no lo sea, etcétera, etcétera. Esa actitud espiritual que va configurando una personalidad. Eso no entra en un relativismo. Sí, bueno, la tarea es quitar toda certeza, es trastocar la imagen del mundo. Es trastocar la imagen del mundo que da la metafísica clásica y que da la religión. Salvo que uno esa religión la entienda en sentido heideggeriano, que es lo que hace Bátimo. O sea, el cristianismo es poner en duda todo, pero abrirse a todo, y eso es la caridad. Mientras que el imponer algo no es más caridad. La caridad sería una sensiblería, vana sensiblería. Claro, como son monistas. Bueno, vana sensiblería en la gente de segunda. En la gente de primera es una actitud espiritual, y esos son los filósofos.
Sí, porque en el fondo son monistas, entonces todo límite de la finitud es violencia, y es el discurso Claro. de los posmodernos. Exactamente. Bueno, Heidegger es el principal referente de estos posmodernos. Porque lo que hacen es simplemente sacar la consecuencia de lo que dijo él, o casi repetirlo, porque ya Heidegger había dicho que toda la metafísica estaba superada, ¿no? Nada menos que entre Platón y Nietzsche, en el medio todo es metafísica del ente. Eso interesante es lo que busca la filosofía, y eso aparece justamente en Nietzsche. Nietzsche da vuelta a todo. Lo que parece obvio no es más obvio, lo que parece bien no es más bien, lo que parece mal no es más mal, es al revés. La inversión de todos los valores que dice. Exactamente. Entonces la filosofía que sería simplemente el camino que lleva un nihilismo, pero no Para es encontrar simplemente ese nihilismo, pero no es un nihilismo en el sentido estático de decir que no hay nada, sino en un sentido dinámico, en el sentido de que las cosas que son aparentemente desaparezcan para que aparezca otra cosa que está detrás. Lo que aparece, lo que está detrás es una especie de vida espiritual infernal, es decir, una actividad torturante del espíritu que no termina nunca, que no acaba nunca, que no da ninguna satisfacción, que no busca nada, que se abre a cualquier posibilidad de cualquier cosa. Que busca todo y no busca nada, digamos. Sí, no busca nada, es lo inverso del apetito natural. O sea, en la filosofía aristotélica y tomista, en los escolásticos, en el alma, en el espíritu, hay un apetito natural que mueve todo lo demás. En esta actitud espiritual, ese apetito natural está intencionalmente socavado, aunque no puede desaparecer. Por eso hay una inquietud que permanece. Si desapareciera el apetito natural, se pararía toda esta inquietud, todo este movimiento espiritual. O sea, es el hecho de que el espíritu busca algo, pero que voluntariamente no lo busca, no lo quiere buscar. ¿Esto tiene alguna relación con el budismo en cierto sentido? Bueno, el budismo es mucho más primitivo que esto. A Hegel no le gustaba el budismo, le gustaba el cristianismo porque le servía más para expresar lo que él quería decir, como hacen estos, como Bátimo y otros de estos cristianos posmodernos. Porque el cristianismo tiene mayor dinamicidad, tiene mayor riqueza espiritual como para que se manifieste esta vida infernal. Es decir, lo que buscan estos, como Hegel y Heidegger pareciera, es transformar el cristianismo en una especie de sacramento de una mística diabólica al revés. Es decir, de una vida espiritual dada vuelta. Bueno, Baudrillard justamente hablaba de que no solamente no había objeto del apetito, sino que el apetito, como decir, una cosa inventada, digamos. No solo no hay objeto del apetito, el objeto no tiene ningún objeto real, sino que el apetito mismo es ficticio, digamos. Sí. O sea, no tiene fundamento natural, así, en sentido metafísico. Sí, el fondo de esto es quitarle toda la fuerza al espíritu, aunque la fuerza del espíritu naturalmente se revela y aparece de nuevo. Entonces, esa vida espiritual que está por un lado anulada y por otro lado que reaparece, eso es el fondo de la filosofía, es el fondo de la vida cultural y de la vida de la sociedad. La tarea es que aparezca eso y que se reprima el movimiento
auténtico o verdadero. Claro, porque digamos, tanto Hegel como Nietzsche, como Schopenhauer, como Heidegger eran tipos de una personalidad Muy extraña, muy sí. extraña, ¿no? Bueno, Heidegger parecía más normal, Sí. aunque si uno va a fondo no era tan normal. En primer lugar quería ser jesuita y no fue. Después le escribía los discursos a Hitler, era del partido nazi. De eso están muchos libros. Y después tenía una serie de problemas psicológicos. Pero perdón, ¿llegó a escribirle discursos para Hitler Sí. directamente? Claro. Y si era rector en la época de Hitler, estaba en el partido nazi. Eso no es nada muy secreto, está en muchos libros. Y después parece que tenía toda una serie de problemas morales, como salen los diarios con la mujer y que la engañaba y esto y el otro. Pero en un momento dado se recluye en la celda. Además que hizo su terapia psicológica, etcétera. Ah, ¿sí? Sí, psicoanalítica, sí. O sea, no es tan armónico con todos estos elementos. Lo que decían es que los discípulos o los lectores de Heidegger que iban a consultar a él, en un momento creo que se va a una casa que en la Selva Negra, Sí. en parte de Alemania Sí. y que le decían, y bueno, yo leí su libro y interpreto que esto es así, puede ser. Y él decía, y bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no, estaba con ambigüedades continuamente. Y sí, A claro. la gente que iba a consultar. Como hizo Bátimo cuando vino acá. Sí, su guidizo. Bueno, pero para ellos eso es demostración de profundidad, porque es un desprecio al prójimo. Es decir, ustedes que me están preguntando eso porque no están en la esencia de la cosa, porque no entienden, si no, no preguntarían eso, tan estúpido. Sí. A una pregunta estúpida hay que decir, y no sé. Sí, porque no nos dan esas respuestas directas, lisas y llanas. Claro. Entrevistas, todo, siempre. Lo que está implícito es que el interlocutor es un tonto que no ha entendido lo que ellos dicen y que por eso pregunta de esa manera. Sin embargo, quieren quedar bien al mismo tiempo. Porque les gusta que se iban invitando y para Sí. que hablar, etc. El problema es demitificar estos textos, porque parecen tan complicados con una sabiduría arcana que en realidad no tienen. Hay que analizarlos paso por paso. Ahora, para eso es fundamental conocer el idealismo, Kant y Hegel. Sin eso no se puede entender bien lo que todos estos autores quieren decir, ¿no? Sobre todo Hegel hay que conocer, porque Kant dentro de todo es más simple, Kant es más comprensible. Más Sí. comprensible. Sí. Un estilo más llano, más. Sí, Hegel es mucho más dificultoso.